La taza quedó olvidada en la mesa, el té ya frío formando una huella oscura en la porcelana. A su alrededor, la cocina olía a aceite recalentado y a un silencio que pesaba más que cualquier grito. Sara miró la taza como quien mira una puerta cerrada, sin fuerza para empujarla, pero sabiendo que detrás había otra vida posible. Él, como siempre, se reía desde el sillón y sin mirar, soltó la frase que había aprendido a resonar como un martillo. Tengo una esposa. Mírenla qué linda. Era una manera de reclamar, una manera de escoger quién debía ser invisible en la casa. Dani jugaba con una pelota de trapo en el suelo, ajeno a las sombras que lo rodeaban. Tenía 4 años y esa edad todavía protegía su cara de niño. Manos gorditas, rizos que se despeinaban con facilidad, una mancha de chocolate en la mejilla. Sara lo observó mientras doblaba la ropa que nunca alcanzaba para cubrir el frío. Pensó en lo que significaba ese «tengo una esposa». Un estandarte que pesaba más que un nombre, una frase que el marido usaba para recordarle su lugar. Había noches en las que la repetía como un conjuro, y Sara la oía y se encogía, como si con cada frase se redujera un poco más. No era la violencia que muestran las películas. Eran las pequeñas humillaciones que reconstruyen una prisión. Esconder dinero en el forro de un zapato por miedo a que lo descubran. Sonreír cuando la audiencia exige una sonrisa. Aceptar un mote como si fuera una verdad. A veces él llegaba tarde, con olor a licor y excusas que se disolvían en insultos velados. A veces la tocaba por la espalda y le decía que todo estaría bien, y en la misma boca escondía la amenaza de quitarle a Dani si ella intentaba poner límites. Esa mañana, sin embargo, algo en la rutina se quebró de un modo que no era dramático a primera vista. Él salió a dejar basura en el contenedor y sin dar mucha importancia pasó al frente de la casa de la vecina, donde una discusión del día anterior quedaba apenas viva como rumor. Volvió con el orgullo herido y una excusa que hizo girar la vida de Sara. Alguien, según él, había insinuado que ella no era buena madre. Fue una cosa pequeña, una mirada en el mercado, una nota con tinta corrida que alguien dejó en la puerta, pero la acumulación de todas esas migajas de desprecio había hecho una montaña. «¿Quieres que te la quite?», dijo él con voz baja, demasiado cerca de la oreja de Sara. «Puedo hacerlo. Nadie la cuidaría mejor que yo». Que ella sintió el olor del vino, la costura de la amenaza escondida en una frase que parecía promesa. Miró a Dani, que seguía jugando con su pelota, ajeno al peligro que una palabra podía crear. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de perderlo todo no la paralizó, la hizo moverse. Cuando él se fue a fumar al patio, ella empacó en una bolsa lo imprescindible: el chupete de Dani, un abrigo que le quedaba grande, 2 camisetas, el documento de identidad, una pequeña libreta donde llevaba cuentas y memorias. Tomó la pelota de Dani y la escondió dentro de la bolsa, como quien guarda un pedazo de su corazón. Salió dejando la puerta entreabierta, como si quisiera que algo del pasado quedara. Caminó por la vereda sin mirar atrás. El frío mordía las manos y le recordaba una vez más la imagen de aquella taza de té. Caliente alguna vez, ahora inútil. Ese frío era un hilo conductor. La casa era fría, el trabajo en la fábrica sería calor. El frío interior debía transformarse en un fuego que alimentara otra historia. Ana la recibió con la puerta abierta y la mirada que no juzga. Tenían años de amistad que nacieron en la escuela, en talleres de costura, en noches de guardias compartidas con bebés que arrojaban sus noches al aire. Ana no hizo preguntas excesivas. Puso una manta sobre los hombros de Sara, preparó una sopa y dejó que Dani se subiera en su regazo como si fuese suyo. El refugio era modesto, una habitación y una cama para 3, pero la palabra hogar volvía a sonar como posibilidad. «Si te quedas, nos organizamos», dijo Ana en voz baja.
No tenés que volver ahí, no con Dani. Sara asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, la asunción fue un acto de decisión y no de abandono. No dijo que era fácil. No dijo que era doloroso dejar la casa con apenas una bolsa. Dijo, no quiero que mi hijo piense que esto es normal. Eso fue el juramento. Lo que siguió fue un conjunto de pasos torpes hacia la autonomía. Buscar trabajo, organizar papeles, aprender a convivir sin el rondín de la humillación como despertador. La fábrica de confitería Amanecer no parecía un sitio que transformara vidas de un día para otro. Sus paredes olían a azúcar y calor, a vapor y harina. La línea de producción emitía un latido mecánico y constante. Pero para Sara, la fábrica ofrecía algo que la casa no. Un lugar donde su trabajo tendría un valor visible. Aquí las manos importaban, las líneas exigían precisión, el ritmo no toleraba excusas. El cambio comenzó por las manos. Antes de ir a dormir repasaba la imagen de sus palmas, pequeñas, contaminadas del silencio. Ahora pensaba en ellas como herramientas. El primer día fue duro. Le temblaban las piernas por la novedad y la fatiga de noches de vigilia. Las máquinas eran ruidosas, y una mujer veterana le mostró cómo ajustar una palanca con la destreza de quien ha repetido el gesto 1000 veces. Se llamaba Katia, y tenía el humor áspero de la gente que sabe qué no pedir a la vida. Zenaide observó desde una distancia calculada, con esa sonrisa que no llega a los ojos. Los ojos de Zenaide decían que cada persona nueva era una oportunidad o una molestia, dependiendo de cuánto pudiera ayudar o entorpecer. Fue Germán quien notó a Sara por primera vez. No era el dueño oficialmente, era una figura intermedia, jefe de planta con traje siempre planchado hasta el punto de parecer que no le importaba el polvo. Tenía una forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba, y la palabra tranquila parecía colgar de su boca como una promesa que no siempre se cumplía. Le ofreció un diario de entrada y le dijo dónde dejar sus pertenencias. No la ayudó desde la compasión enfermiza ni desde la lástima. La observó con el interés de quien reconoce un recurso más que una persona. Acá nadie regala nada, le dijo Germán la primera semana mientras le mostraba cómo empacar las cajas. Si aprendes a sostener el ritmo podés quedarte. Y si necesitas, háblame. Era una frase ambigua. Para Sara significó dos cosas: la posibilidad real de salario propio y algo más peligroso: la sensación de deber lealtad a alguien que, además de ofrecer trabajo, ofrecía una mano. Más adelante aprendería a leer esas manos con otra luz. Por ahora, esas palabras fueron suficientes para que ella se durmiera con la idea de que su día tenía un mapa. Vladimir apareció en la vida de Sara casi por accidente. Era vecino de Ana, un hombre de pocas palabras y mirada firme, con un pasado que se insinuaba en sus silencios. Exmilitar, retirado, con manos que habían aprendido a reparar cosas y a sostener a quien lo necesitara. Ofreció a Sara un pequeño préstamo sin preguntas y la dejó con una frase simple: guarda esto para emergencias, no me lo devuelvas si no podés. Su voz tenía la calma de quien había visto lo peor y había decidido no hacer predicciones sobre la bondad humana. Los días se sucedían en un montaje de esfuerzo. Sara aprendió a cortar y a empacar, a reconocer la textura de una masa bien trabajada, a levantar la cabeza para encontrar la mirada de Dani en la ventana que daba a la calle. En la fábrica no tenía que fingir. Allí, el ritmo marcaba su valor. Cuando la línea iba bien, las mesas se llenaban. Cuando ella era eficiente, se notaba. Sus primeras monedas propias le dieron algo que no se compra: el orgullo de no depender únicamente de la mano que antes la había jalado hacia abajo. Entre compañeras hubo risas contenidas, chismes que circulaban como hilos, y la costumbre de compartir comida en pequeñas porciones. Ana visitaba a menudo, trayendo sopa o pan, y la planta se convirtió en una pequeña comunidad.
Hubo días donde Sara regresó con las manos ásperas y la sensación de que había puesto otra semilla. Katia le dijo una vez: «La fábrica nos respeta por lo que hacemos. Si trabajas te respetan». Fue un tipo de verdad que no se aprende en la calle. Se gana. Zenaide, sin embargo, no fue fácil de conquistar. A veces pasaba cerca de Sara y dejaba caer comentarios como quien lanza piedras pequeñas. «No necesitas destacarte, solo cumple tu turno». O «Hay quienes vienen de lugares con conexiones, vos solo venís con pena». Eran palabras diseñadas para minar la confianza sin meterse en la línea de lo denunciable. Sara las guardaba como si fueran ventisca, pequeñas punzadas que congelaban el entusiasmo. Pero la red que se formaba a su alrededor era más grande que esas punzadas. Hubo una tarde en que Dani llegó a la fábrica con Ana corriendo detrás porque la niñera había faltado. La recibió Vladimir, que trabajaba en un taller cercano, y lo sentó en un rincón con una bolsa de galletas. Cuando la hora de salida llegó, Sara lo encontró con harina en las manos y una sonrisa cansada, y algo en su garganta se volvió de nuevo duro. No era heroísmo lo que la sostenía, eran gestos pequeños, que la gente compartiera su tiempo, que alguien le devolviera una botella olvidada, que una compañera le pasara un abrigo. Al margen de los vínculos cotidianos, empezaron a correr rumores sobre problemas administrativos en Amanecer. Unos decían que la fábrica debía modernizarse, otros que un lote de productos no cumplía los estándares y que eso justificaría despidos. Esos rumores no tenían forma todavía, pero hicieron que la atmósfera de trabajo se volviera ligeramente eléctrica. Germán hablaba en voz baja con el administrador. Había llamadas a horas imposibles. Una vez, Sara lo vio en la oficina con un paquete en mano que no parece, a simple vista, pertinente a la producción. Lo dejó sobre el escritorio, miró alrededor como si buscara testigos y luego se fue sin decir nada. Por entonces, Sara tenía poco tiempo para pensar en conspiraciones. Su desafío era cotidiano: administrar el salario para que alcanzara el alquiler, la comida y algún remedio si Dani se enfermaba. Cada centavo que guardaba iba para una pequeña hucha que Ana había llamado caja de futuro. Guardaba allí las monedas, las promesas, los planes. A veces la tentación de gastar todo en un juguete para Dani la asaltaba como un tibio verano. Otras, la prudencia le ganaba. El amor por su hijo se manifestaba en esas elecciones, pequeñas renuncias para que su vida tuviera un rumbo. La rutina fue su escuela de coraje. Se levantaba temprano, llevada por la costumbre adquirida de no dejar que el miedo comandara el día. Aprendió a decir no en voz baja, a poner límites cuando era necesario. La gente de la fábrica empezó a reconocer su nombre en los informes de asistencia. Germán tomó nota de su constancia y, en una reunión breve donde había café y papeles, la llamó a su despacho. «Has sido constante», dijo. «Estoy armando un equipo nuevo para una línea que queremos lanzar. Necesitamos gente con manos firmes y cabeza fría. ¿Te interesa probar un turno extra?» A Sara le temblaron las rodillas, no solo por el cansancio. Era una oferta que significaba más plata, más responsabilidad y, sobre todo, visibilidad. Aceptó. La decisión la llenó de una mezcla de orgullo y terror, porque en la fábrica las responsabilidades pueden ser escalones hacia la independencia, pero también son un foco de atención que cualquiera puede manipular. Los primeros días del turno extra fueron extenuantes. Volvía a casa con las manos marcadas por la tarea y la mandíbula apretada por el esfuerzo. Por la noche, después de acostar a Dani, contaba los minutos hasta que el sueño la venciera. Aún así, algo se movía en su interior. Una convicción silenciosa de que estaba construyendo algo que no dependía de la palabra de un hombre. El amor que la impulsaba era práctico. Dar de comer, pagar el alquiler, evitar que Dani viera la humillación como norma. Era un amor que organizaba la vida, no la adornaba.
En una de esas noches, al volver, encontró un sobre debajo de la puerta de su habitación en la casa de Ana. No estaba dirigido a ella, pero lo abrió de todas formas. Era una carta de la empresa donde Germán trabajaba, dirigida a alguien con apellido similar al de ella. En el interior había un formulario para autorizar movimientos en cuentas internas, una firma requerida y una nota manuscrita. Por favor, firma y deja en mi bandeja. Confío en vos. La letra tenía la firmeza de quien pide un favor no sin riesgo. Sara anidó la carta contra su pecho y sintió por primera vez la ambivalencia de la ayuda. Podía abrir caminos, pero también pedir compromisos. Esa noche la imagen de las manos volvió. Sus manos que ahora podían firmar, cortar, empacar, sostener. Firmar significaba confianza o implicación. Era difícil saberlo. Guardó la carta bajo la almohada y se durmió con el peso de una decisión a punto de nacer. Al amanecer, mientras Dani aún dormía, la pregunta volvió con más fuerza. Firmar por Germán era un gesto de confianza, quizá necesario, pero también la exponía si algo salía mal. La burocracia y la moral se entrelazaban en un nudo apretado. En la fábrica, la maquinaria seguía su ritmo indiferente a las dudas humanas, pero ese ruido monótono parecía cantar una verdad. Las decisiones se toman en el terreno de lo concreto. Amaba a su hijo, por él debía decidir. Esa misma semana, durante la pausa, una conversación ajena alcanzó su oído. Dos operarios comentaban en voz baja que el departamento financiero andaba haciendo movimientos extraños. Mencionaron nombres codificados, fechas y una reunión que no figuraba en el calendario público. Zenaide pasó junto a ella con una expresión que no necesitó palabras. Había ojos que siempre buscan vulnerabilidades y las anotan. Sara sintió el mundo reduciéndose a un conjunto de trampas invisibles. ¿Podría su decisión de ayudar a alguien devolverle un daño en vez de darle una mano? Aprendió a medir el riesgo con la misma precisión con la que medía el azúcar en la masa. Mientras tanto, la fábrica le ofrecía un contraejemplo permanente. La dignidad del trabajo era palpable, pero el entorno podía estar amasado con mentiras. Una tarde, al terminar su turno, recibió una llamada que heló la sangre en lo que no llegó a ser pánico. Era Germán. La voz sonaba tensa, y no supo si era por la prisa o por la necesidad. Le pidió que pasara por su oficina luego de su salida. Le explicó con cierta prisa que necesitaban a alguien confiable para revisar unos papeles antes de un cierre administrativo. No dio detalles. La tensión en su tono era suficiente para que Sara aceptara. Entró a la oficina con las manos aún calientes por el trabajo. Germán la recibió con una sonrisa que parecía hecha a medida. Sobre la mesa había un sobre cerrado y un documento con varias firmas. Él le pidió firmar una autorización menor. Un trámite interno, dijo, para liberar fondos de caja chica y que se hicieran ciertos pagos de proveedores atrasados. Ella dudó. La palabra firma, en su mente, resonó con la imagen de la carta bajo la almohada. Germán la miró con una mezcla de agradecimiento y urgencia. «No te preocupes», dijo. «Es algo pequeño, lo hago todo el tiempo. Confío en vos». Y ahí, en el filo de la confianza y la necesidad, Sara firmó. No fue un acto monumental, sino una serie de pequeñas concesiones unidas por la creencia de que ayudar a quien la había ayudado era correcto. Salió de la oficina con un papel en su mano y un sentimiento de alivio temporal. No sabía que ese papel podría convertirse en la piedra sobre la que alguien más tropezara. Esa noche, mientras Dani dormía en su cama con su pelota de trapo a un lado, Sara se permitió una pequeña celebración. Abrió el frasco donde guardaba las monedas, contó lo que había ahorrado y se compró una manzana para ella y una figura de plástico que hizo reír a Dani durante un buen rato. Fue una celebración humilde, pero efectiva. El amor era esto,
pequeñas alegrías que se compraban con trabajo propio. Sin embargo, las señales de peligro se multiplicaban y empezaron a formar una constelación. Llamadas a horas raras, miradas que se esquivaban, y el paquete que Germán había dejado en su escritorio días atrás. Sara no lo sabía todavía, pero su firma, su confianza y su presencia constante eran ingredientes que alguien veía con ojo calculador. Y la noche en que salió del trabajo con la bolsa de herramientas empuñada por Vladimir, él la había llevado hasta la puerta porque había comenzado a llover, recibió un mensaje que le heló la sangre. Aléjate del teléfono esta noche. Sin remitente, sin explicación. El mensaje no iba dirigido a ella, pero su corazón lo sintió como una advertencia. Había comenzado a tejerse una red que la incluía sin pedir permiso. Lo que parecía un trabajo que la salvaba de la humillación podía también convertirla en una pieza de un juego más grande, más sucio. Al día siguiente, al volver de la fábrica, la cantina de Amanecer estaba más callada. Germán no apareció en la mañana. En su puesto, solo un sobre cerrado con su nombre. Nadie sabía dónde estaba. La incertidumbre brotó como una grieta. Algunos murmuraron que había ido a la ciudad por un tema urgente. Otros recordaron encuentros recientes con inspectores. Zenaide, con su habitual sonrisa controlada, añadió una observación que sonó, para Sara, como una premonición. A veces quienes ayudan están más cerca de caer que quienes empujan. Esa tarde, con la lluvia golpeando los vidrios de la oficina y Dani en la casa de Ana, Sara rompió el sello del sobre. Adentro había un papel con su firma. Una autorización, una nota burocrática que la vinculaba con movimientos que ella apenas había entendido. La tinta se veía inofensiva, pero para ella significaba algo. Ahora, en alguna base de datos, su nombre figuraba junto a cifras y transferencias. La sensación fue como una mano invisible tocándole la nuca. Miró la puerta, el frío que volvía a entrar en su cuerpo, y supo que algo había cambiado. Había dado pasos hacia la independencia, pero también se había acercado, sin querer, a una corriente subterránea. Su carrera de aprendiz a trabajadora responsable podía convertirse, en un instante, en una acusación. El amor por Dani la había impulsado a firmar, a confiar, a aceptar turnos extra. Ahora ese mismo amor la empujaba a protegerlo. Y la pregunta sobre cuáles eran los límites entre ayudar y exponerse quedó vibrando en el aire como una nota sostenida. Salió de la casa de Ana con la carta apretada en la mano, y por la calle los faroles cortaban la lluvia en rectángulos de luz. Al doblar la esquina, un hombre en una camioneta la miró con demasiada atención. No supo si era casualidad o seguimiento. Su respiración se aceleró, y por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que había hecho lo correcto se mezcló con un presentimiento frío. La historia que ella había empezado a escribir con sus manos podría no acabar solo con pan en la mesa y un techo cálido. Podía también arrastrarla a una tormenta mayor. En esa esquina, con Dani en otra casa y la lluvia empapando la ciudad, Sara comprendió que la decisión de dejar su hogar no cerraba todos los problemas, solo los cambiaba de forma. Había ganado manos que trabajaban y miradas que respetaban su esfuerzo, pero también había entrado en un sistema donde las lealtades se medían con papeles y las buenas acciones podían ser usadas en su contra. El miedo volvió, pero esta vez no la paralizó. La empujó a pensar en estrategias, en redes, en alianzas. El amor por Dani no era más solo una emoción. Se transformaba en plan, en disciplina, en fuerza para enfrentar lo que viniera. Y mientras volvía a la casa de Ana, con la carta doblada en el bolsillo y la lluvia en el abrigo, la noche pareció contener la respiración. Afuera, la ciudad seguía su rutina de gente que intenta no ser vista. Dentro de ella, la semilla de algo nuevo empezaba a germinar. No era solo salir de la condición de víctima, sino construir un lugar desde donde proteger a los suyos, y si era necesario, mirar al poder a los ojos.
Fue un pensamiento que le quemó la garganta como una promesa. No voy a permitir que nadie use mi amor para comprar mi silencio. Antes de seguir, si esta historia te toca de cerca, o conoces a alguien que necesita escucharla, suscríbete y comparte. Muchas historias se sostienen cuando alguien decide tender una mano. La siguiente semana trajo cambios que parecían menores y, sin embargo, mostraban una dirección clara. Germán seguía ausente. La administración anunció que haría auditorías y pidió paciencia. Vladimir apareció más seguido, trayendo herramientas y reparaciones, y su presencia calmaba como una manta. Ana buscó un trabajo extra en una panadería para colaborar con la casa. En la fábrica, los turnos cambiaron, y Sara fue movida a una línea donde debía coordinar a 2 operarias y mantener el ritmo. Era una prueba, y ella la pasó con la mezcla de temeridad y precisión que ya la definía. En uno de esos turnos, encontró a Zenaide discutiendo en voz baja con un hombre de traje que nunca antes había visto. Parecía un representante legal, alguien con papeles y argumento. Sara, sin quererlo, escuchó un fragmento. Es cuestión de tiempo. Cuando se haga la transferencia, la planta pierde. Y nosotros ganamos. Las palabras no estaban completas, pero la intención se leía clara como una advertencia. Fue un golpe. Alguien quería la fábrica, y la manera de conseguirla era hacerla tambalear. El resto del día fue una sucesión de pasos medidos. Sara decidió no decir nada de inmediato. Dijo las cosas que podían sostener a la gente. Nos enfocamos en la calidad. Hicimos bien nuestras cajas. No era neutralidad, era estrategia. Sabía que en ese tablero, hablar sin pruebas era exponerse, pero también sintió algo más profundo. El vínculo con las compañeras, la solidaridad que se expresa en cubrir un turno, en llevar una comida caliente, en preguntar por un niño enfermo. Ese vínculo era el corazón de la fábrica, y ella empezaba a entender su valor político tanto como humano. Fue en esa beta que encontró su primera voz pública. En una reunión improvisada, donde se trató la cuestión del flujo de producción y las ausencias de algunos jefes, Sara tomó la palabra. No lo hizo con grandilocuencia. Lo hizo desde la experiencia del día a día, contando cómo la línea se sostenía a pesar de los cambios. Sus palabras fueron sencillas. Si nos cuidan, nosotros respondemos. Si cortan el apoyo, la fábrica cae. No habló en nombre de nadie. Habló por el equipo silencioso que todas las mañanas hacía posible que la fábrica funcionara. La reacción fue variada. Algunos la escucharon con atención, otros la miraron con sorpresa. Zenaide puso una ceja en alto, como si midiera el nuevo peligro. Pero Vladimir, que estaba en la última fila, la miró con una mezcla de orgullo y advertencia silenciosa. Ana, por su parte, sonrió como quien ve brotar a una planta que cuidó desde la semilla. Esa noche, al volver a casa, Sara se permitió una sonrisa pequeña y cansada. La vida no había cambiado todo. Las cuentas seguían, la incertidumbre también. Pero algo en ella había cambiado, la convicción de que el amor no es solo cuidado, sino también estrategia. Amar a Dani significaba luchar por un ambiente donde él pudiera crecer. Amar a sus compañeras significaba proteger un lugar de trabajo digno. Amar su propia vida significaba asumir riesgos calculados para construir algo duradero. Y mientras la ciudad se acostaba y las luces de la fábrica se apagaban una a una, la firma en la carta, el sobre con los papeles, la desaparición de Germán y los murmullos de codicia comenzaron a tejer una trama que no se resolvería con rapidez. Sara, sin embargo, ya no era la misma mujer que había dejado una taza de té fría en una cocina con olor a aceite. Sus manos, ahora callosas y seguras, hablaban otro idioma, el del trabajo que dignifica y el del amor que organiza. Se acercaba una tormenta, pero ella empezaba a definir cómo sostener el paraguas.
La mañana siguiente a la lluvia trajo un rumor nuevo que circundó la planta como un zumbido bajo la piel. El nombre de Sara aparecía en papeles oficiales, vinculando su firma a movimientos que nadie podía explicar con claridad. No era todavía una acusación pública, pero el peso de verla en un documento era suficiente para que algunas miradas, antes cálidas, se volvieran cautelosas. Ella lo notó en la forma en que una compañera evitó sentarse a su lado en la cantina. Lo sintió en el silencio súbito cuando abrió la puerta del vestuario. No sentía culpa por haber firmado. Sentía la urgencia de limpiar su nombre para poder proteger a Dani. Esa urgencia prendió, otra vez, la máquina de su coraje. Dejó a Dani con Ana antes de entrar al turno. Ana le dio un beso en la frente y le entregó un termo con café caliente. «Hoy concéntrate en nosotros», le dijo en voz baja. «Si necesitan algo, yo hablo». Las palabras eran un escudo. Nunca fingieron derrotar el miedo, pero lo empujaban hacia adelante. En la planta la tensión ya se palpaba. La administración había pedido mantener la calma hasta que una auditoría aclare responsabilidades. Nadie sabía cuánto tardaría el proceso. Las conversaciones en los pasillos eran medidas, como si hablar de más pudiera desencadenar un mecanismo que arrastrara a cualquiera. Zenaide se movía como siempre, sardónica, calculadora. Sus frases cortas caían como pequeñas puertas golpeadas. Pero hubo otra presencia que empezó a notarse de manera uniforme. La de Vladimir, que apareció cada vez más frecuentemente en los alrededores de la fábrica, con su abrigo viejo, y la expresión de alguien que no permitiría que la vida siguiera su curso sin resistirse. Una madrugada, al terminar su turno, Sara recibió una llamada que heló su pecho. No era el tipo de amenaza directa escrita en letras grandes. Era un mensaje mecánico, casi institucional. Si usted no cumple con las instrucciones, su hijo sufrirá las consecuencias. La voz del aparato era neutra, pero el significado explotó en su interior. No hubo tiempo para pánico teatral. El pánico en ella fue motor. Guardó el teléfono como quien oculta un fósforo encendido y salió en silencio. No quiso involucrar a Ana en la primera hora para no asustarla. Prefirió buscar a Vladimir. Lo encontró en el taller de al lado, con el olor a aceite y a metal, terminando de ajustar la rueda de una bicicleta. Su rostro no mostró sorpresa al verla. En su mirada había algo parecido a la previsión. Pensé que no me extrañarías por mucho tiempo. No hizo preguntas que sonaran a consuelo. Dijo: «Cuéntame lo que pasó, y no me guardes nada». Le contó todo. El mensaje, la carta, la firma, el sobre con la rúbrica que había aparecido en su habitación en casa de Ana. Mientras hablaba, recordó las noches sin dormir, las monedas en la hucha, los turnos extra. Contó con la voz baja cómo la fábrica se había vuelto la única certeza de un día con sentido. Vladimir escuchó sin interrumpir, luego respiró y propuso un plan pragmático. «No voy a prometer milagros, pero conozco a gente que puede vigilar puntos, hablar con quien haga falta y conseguir registros. No sos un objeto en una mesa. Sos una persona con manos y con testigos». No era rescate cinematográfico. Fueron pasos concretos. Vladimir pidió favores antiguos, a un amigo mensajero que trabajaba en seguridad local, a un joven que limpiaba oficinas por las mañanas y a una compañera del turno que tenía acceso a ciertos archivos en la parte administrativa. Cada uno ofreció lo que podía. Un horario para revisar cámaras, un archivo digital que no se borraría, un par de ojos extra. Ana organizó una noche de cuidada discreción. Mantuvo a Dani en casa, preparando un cuaderno con fotos y detalles que podrían servir en caso de que fuera necesario identificar algo con rapidez. El primer hallazgo no fue de evidencia forense ni de imágenes contundentes. Fue una conversación casual que una operaria escuchó y decidió guardar. La mujer
que habitualmente repartía cajas, hizo una copia de un correo que un administrador había enviado a un tercero y lo dejó en el bolsillo de la bata de Sara con una nota. Por si necesitas. El correo mencionaba un pago diferido y un nombre que no figuraba en la nómina. Era una pequeña cuerda que, al jalarla, podría desarmar una madeja. Sara no era experta en investigar fraudes. Su terreno era otro, el ritmo, la precisión, la responsabilidad con la línea. Pero había construido sin querer un capital intangible. La confianza de sus compañeras. Esa confianza fue la que convirtió fragmentos dispersos en un mapa. Se reunieron en la casa de Ana una noche, alrededor de una mesa improvisada, con papeles, copias y el termómetro de la verdad. La memoria de quienes habían visto movimientos sospechosos. Hablaron en voz baja, con el miedo presente pero domado por el propósito. Cada relato, cada dato, añadía una nueva pieza en el rompecabezas. Mientras tanto, la presión sobre la fábrica crecía. Un hombre de traje apareció más asiduamente en la zona, siempre flanqueado por abogados con carpetas abultadas. Escasas veces, la presencia de esos hombres se manifestaba solo en llamadas que mencionaban trámites, revisión de contratos, cuestiones de propiedad. Sus insinuaciones y la forma en que miraban a las tierras que rodeaban la planta no dejaban dudas. Detrás de la maniobra para debilitar a Amanecer, había intereses que aspiraban a algo mayor que la simple cuenta corriente. En el trabajo, Sara asumió una postura que empezó a marcar una diferencia visible. No fue heroica, fue funcional y directa. Hizo listas de prioridades para mantener la producción estable, reasignó personal para compensar ausencias y se sentó ante la máquina de envasado a acompañar a quienes estaban nerviosos. Su manera de liderar no buscaba aplausos, buscaba resultados. Propuso con humildad que se anotaran las labores y se registraran las entregas con mayor detalle para contrarrestar cualquier acusación de negligencia. Esas medidas, aunque pequeñas, crearon un efecto. El equipo percibió que alguien tomaba responsabilidad real, y eso, por sí solo, reforzó la moral. El primer acto de violencia directa contra su familia llegó de forma indirecta pero brutal. Una nota anónima con una dirección y un horario. Trae a tu hijo a este lugar y habla con nosotros. Si venís sola, lo vas a perder. No ofrecían prueba de vida, ofrecían pánico calculado. Sara sintió que su pecho se partía entre el deber de proteger y la necesidad de no exponer a Dani. No hubo tiempo para titubeos. Ana insistió en acompañarla en todas las gestiones. Vladimir pidió contactos para ubicar la localización con herramientas discretas. Las compañeras se repartieron tareas. Algunas vigilarían rutas, otras harían llamadas para distraer cuando fuera necesario. No voy a relatar escenas explícitas de violencia, no es necesario. Lo importante es lo que vino después. La unión de la gente común que se niega a ceder. No fue un rescate épico al estilo de una novela. Fue una operación ciudadana con la prudencia como bandera y la cooperación como reino. Con la información que habían conseguido, con una llamada a un número que resultó responder, una voz grave y rutinaria que confirmó la presencia de un niño en un sitio de depósito, sin dar detalles, y con la ayuda de una patrulla que respondió al pedido de Ana, ella, valiente, insistió hasta lograr atención. Se montó una operación que combinó la prudencia institucional con la sagacidad vecinal. Vladimir no fue el héroe que lo hace todo solo. Fue, con Ana y un par de compañeras, una pieza clave. Él coordinó un seguimiento discreto de la camioneta sospechosa. Ana se encargó de tener a Dani en un lugar seguro fuera del alcance de miradas indiscretas hasta que la situación se resolviera. Las compañeras, entre ellas Katia y la joven que guardó el correo, actuaron como soporte logístico. La policía, a su vez, actuó con profesionalismo, sacó fotos, tomó declaraciones y, sin dramatizar, aseguró el perímetro.
En la intersección de esas acciones, Danny regresó a casa esa misma noche, sucio de aventura, con la pelota de trapo intacta y un silencio que representaba más la confusión que el daño físico. La recuperación de Danny no borró la herida del chantaje. Lo que siguió fue la reconstrucción de la trama. Las investigaciones internas comenzaron a arrojar documentos y mensajes que señalaban a una red mayor. Se descubrieron transferencias que, siempre de forma indirecta, pasaban por cuentas interpuestas. El nombre de German apareció en lugares comprometidos, llamadas a cifras y permisos que no cuadraban. Pero la verdad no siempre es lineal. German, cuando por fin apareció, estaba abatido. No fue una escena cinematográfica de confesión heroica. Fue la conversación triste de alguien que fue humillado por circunstancias que, según él, lo obligaron a tomar atajos. La explicación que dio German no cambió la responsabilidad de sus actos, pero la complejidad humana emergió. Deudas, presiones externas, la amenaza de perder puestos de trabajo y la promesa de salvar la fábrica si se seguían ciertas órdenes. Quienes lo conocían vieron en su voz el remordimiento. Quienes antes lo admiraban sintieron la decepción. Sara, que había aprendido a leer manos y miradas, no buscó justificarlo ni consumirlo con ira pública. Lo enfrentó de un modo que combinó firmeza y estrategia. Reclamó responsabilidades, exigió aclaraciones y pidió que se garantizara la transparencia. No huyó de la realidad. La puso en el centro. Los resultados no fueron mágicos. Comenzaron procedimientos que obligaron a la empresa a abrir auditorías formales. Algunos rostros vinculados al negocio inmobiliario que aspiraba a los terrenos fueron señalados públicamente por haber intentado manipular procesos. Zenaide admitió, en una conversación privada con Sara, que había sido usada por alguien que prometió mejoras para su propio ascenso en la empresa. No fue una absolución, pero sí una confesión que le permitió a Sara comenzar a recomponer alianzas. La maquinaria de la justicia y la administración no se movió en un día. Fue un proceso de semanas en el que se interpusieron testimonios, documentos y la voluntad colectiva de la comunidad laboral. En el medio de ese proceso, algo notable ocurrió. La voz de Sara empezó a ser escuchada fuera de los pasillos de la planta. Un representante del sindicato de la zona se acercó para escucharla. Un par de radios locales pidieron declaraciones sobre la situación de los trabajadores. Ella no buscó fama. Buscó que la verdad tuviera impacto para proteger empleos y personas. Habló claro. Exigió transparencia. Pidió garantías para los trabajadores que habían sido manipulados y propuso medidas concretas para asegurar continuidad en la producción, sin que los intereses externos socavaran la planta. Su intervención fue práctica. Propuso un plan de trabajo en el que los registros de producción y las cajas contables se llevaran con más control y participación de los empleados. Sugirió la creación de un comité de vigilancia interna compuesto por trabajadores y una figura externa de confianza, y pidió apoyo comunitario para mantener la demanda del producto. Las propuestas no eran pomposas, eran tácticas de sentido común que preservaban la dignidad del trabajo. Esa forma de hablar, clara, sin declamaciones, con soluciones concretas, convirtió sus palabras en un liderazgo que no buscaba títulos sino eficacia. Cuando, finalmente, la dirección superior propuso reemplazos y reestructuraciones, hubo un momento de incertidumbre general. La incertidumbre podía haber generado pánico, pero Sara y su equipo empezaron a mostrar que la dirección de la planta podía nacer desde abajo. En una reunión donde se discutía la reubicación de líneas, la disminución de personal y la venta de terrenos, Sara pidió la palabra y habló por quienes siempre habían trabajado sin representación potente. Su réplica fue cálida y firme. Si quieren administrar la planta con fines ajenos a su alma, van a encontrar resistencia. Si quieren que la fábrica sobreviva, necesitamos transparencia,
Y necesitamos que las decisiones pasen por la gente que la hace funcionar. Fue en ese momento que alguien propuso una idea que resonó con pragmatismo. Colocar a una figura interina que conociera la planta desde adentro para coordinar la producción mientras se realizaban las auditorías. No se buscaba coronar a nadie. Se buscaba eficiencia. Los nombres surgieron. Varios fueanaron tímidamente, sorprendidos. Entre ellos estaba el de Sara. La propuesta no brotó de la adulación, surgió de la lógica. Había demostrado capacidad en la gestión de turnos, había cohesionado al equipo en momentos críticos, y sobre todo, había mostrado que la fábrica no era un objeto abstracto, sino la suma de manos que merecían protección. Sara no aceptó de inmediato. Sabía que ser gestora implicaba riesgos. No era la promesa de un ascenso personal cómodo. Era aceptar responsabilidad por personas que dependían de ella. Dudas e inseguridades la asaltaron. ¿Cómo conciliaría las noches en vela con las cuentas? ¿Sería vista como la mujer que se aprovechó de la crisis? ¿Podría resistir la presión de los intereses externos? Pero la respuesta a esas preguntas llegó multiplicada por una certeza. Su amor por Dani y por su gente no permitía que dejara la decisión en manos del azar. Aceptó con pasos medidos y solicitudes concretas que su nombramiento fuera interino y que existiera un comité de acompañamiento para evitar abusos. El día que tomó oficialmente la responsabilidad, la planta tenía un rumor diferente. Ya no era solamente miedo, era también la sensación de que algo podía sostenerse. Se organizó desde la primera tarde, reuniones cortas y precisas, revisiones de inventario, mesas con las operarias y los operarios para escuchar necesidades. Llevó consigo la idea de que liderar no significaba mandar a gritos, sino estructurar condiciones donde el trabajo pudiera florecer. Sus manos, que antes servían para empacar y cubrir días, se convirtieron en instrumento para coordinar. No renunció a seguir entrando a la línea si hacía falta. Supo que el respeto se gana también con la presencia. En una de las primeras medidas que impulsó, propuso un fondo solidario para emergencias, administrado por las trabajadoras mismas, que permitiría cubrir situaciones críticas sin exponer a nadie a chantajes. Reforzó los turnos con suplentes formales y pidió que se revisaran las vías de comunicación con la administración externa. Propuso, además, jornadas de formación para que las personas entendieran cómo leer un extracto bancario o reconocer señales de fraude. No eran soluciones mágicas, eran herramientas. Su liderazgo, entonces, se fue construyendo con el estilo que la definía, práctico, afectivo y decente. El encuentro final con quienes habían intentado apropiarse de la fábrica se dio con palabras y documentos, no con despliegues violentos. Las pruebas reunidas por la comunidad, copias de correos, testigos, registros de transferencias, fueron suficientes para que la administración superior tuviera que dar explicaciones y para que algunos empresarios quedaran en evidencia. La caída no fue teatral, fue administrativa, legal y reputacional. Hubo consecuencias, investigaciones formales, procesos que avanzaron a su ritmo judicial y la salida de algunos actores que habían apostado por ganancias fáciles. El precio pagado por algunos fue alto, para otros fue el inicio de una reparación que llevaría tiempo. En medio de todo, la relación con Germán quedó en un lugar complejo. No hubo absolución ni condena pública a la furia, hubo reconstrucción con límites. Germán, confrontado con sus decisiones, tuvo que enfrentar las implicaciones legales. Algunos lo vieron con compasión, otros con rechazo. Sara, que no necesitaba venganza, pidió que el proceso se manejara con justicia, que se investigara, que se sancionara a quien corresponde y que la planta no fuese moneda de cambio. Fue una postura que le valió críticas de los más severos y respeto de quienes buscaban un camino más humano. La noche en que la multitud se reunió para festejar la continuidad de la fábrica, no como celebración de victoria total, sino como reconocimiento del esfuerzo colectivo,
Sara miró al grupo con un vacío y una plenitud que convivían. Las manos que se alzaron en su alrededor eran esas mismas manos que habían trabajado juntas en jornadas de frío y calor. Eran manos con cicatrices y con callos, manos que habían aprendido a sostener. Dani estaba por ahí, pequeño y curioso, con la pelota de trapo colgando de la muñeca. Ana la abrazó sin protocolo. Vladimir la miró con discreta aprobación. No hubo discursos grandilocuentes, hubo palabras sencillas. Y, en ese silencio cargado de afecto, Sara sintió que la transformación que le daba título a esta historia no era solamente suya. Era la de todos los que habían decidido no ceder. Aún así, no todo quedó perfecto. Las semanas posteriores trajeron noches de insomnio, donde Sara revisaba papeles y documentos, llamadas de abogados y reuniones que ponían a prueba su paciencia. La responsabilidad de liderar implicó exposiciones nuevas. Tuvieron que aprender a decir no ante propuestas que no favorecían el bien común. Tuvieron que negociar con proveedores y con bancos. Tuvieron que lidiar con el cansancio de la comunidad. La sanación fue un trabajo largo. Terapia, conversaciones con Ana y Vladimir, noches en las que contaba monedas antes de dormirse. El amor que la impulsó a salir de aquella casa fría seguía siendo la fuerza renovadora. Pero ahora había aprendido a acompañarlo con límites, con políticas y con redes de apoyo. El día que pronunció su primer discurso formal frente a todo el equipo, no buscó la retórica grandiosa. Se paró frente a las mesas, con polvo del día en las manos y un delantal que le llegaba hasta las rodillas. Miró a los ojos a cada persona que pudo y dijo, con voz firme pero templada por la emoción: «No vine aquí a ocupar un lugar que no me corresponde. Vine a cuidar de lo que es nuestro. La fábrica no es solo una máquina que da bolsas y cajas. Es la suma de nuestras manos, de las comidas que no se perdieron, de los turnos que se cubrieron cuando alguien nació o murió. No celebremos mientras haya miedo en la casa de alguien. Trabajemos para que nuestros hijos no hereden el miedo». Sus palabras tuvieron la fuerza de lo vivido. No prometió utopías, prometió trabajo sostenido, escucha activa y solidaridad práctica. Propuso un plan para mejorar las condiciones de cuidado, guardería en turnos claves, apoyo para licencias por enfermedad y un fondo de emergencia que empezaría por pequeñas contribuciones. No fueron ideas sentimentales, eran políticas de apoyo concreto. Al terminar, cuando la gente empezó a aplaudir, Sara miró a Dani, que se acercó y se le subió al muslo. Él la abrazó como si supiera que había ganado algo invisible. La paz de saber que su madre ya no estaba sola frente al mundo. La transformación de Sara de víctima a líder no borró las cicatrices. Todavía recordaba el desayuno con la taza fría, la frase que la había hecho pequeña, la bolsa con pocas pertenencias. Pero aquellas imágenes ya no la definían. Ahora la definían las manos que extendía para organizar turnos, las palabras que pronunciaba para proteger a su gente, las decisiones que tomó con la convicción de que el amor no es solamente protección, sino también responsabilidad. Meses después, la fábrica recuperó su pulso. Los números siguieron siendo un desafío. Las deudas no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la cultura cambió. Hubo una mayor transparencia en los registros, la participación de trabajadores en decisiones operativas, y una comunidad que sabía que podía contar con alguien al frente que no olvidaría los días de frío. Sara siguió yendo a la línea cuando hacía falta. Siguió comprando la manzana para Dani cuando podía. Siguió aprendiendo a equilibrar el cuidado y la gestión. La última escena de esta historia no es un broche dorado que disfraza las dificultades. Es una imagen que contiene verdad. En la planta, al amanecer, las mesas vuelven a llenarse de cajas. Sara está de pie junto a la línea, con las manos manchadas de harina y el pecho apretado por la emoción contenida. Dani,
Más alto ahora, camina de la mano de Ana hacia la puerta y se detiene un segundo para mirar a su madre. Ella le devuelve una sonrisa que no necesita palabras. A su alrededor, las personas trabajan. Algunos la miran y devuelven la mirada con respeto. Otros están ocupados y concentran su atención en la tarea. No es la conclusión de una historia de perfecta felicidad. Es, en cambio, la prueba de que es posible transformar el dolor en fuerza, la humillación en autoridad responsable, el miedo en solidaridad. Sara aprendió que el amor verdadero no se mide en gestos grandilocuentes, sino en las decisiones diarias que sostienen a quienes amas. Aprendió que liderar implica ofrecer un brazo firme y, a la vez, crear condiciones para que otros lo encuentren. Aprendió también que la comunidad es la capital más sólida que existe cuando las instituciones vacilan. Su transformación no fue milagro. Fue un proceso de noches encendidas, de sacrificios, de redes tejidas con manos humildes. Fue la conversión del miedo en plan, del llanto en estrategia y del amor en responsabilidad. Si esta historia te resonó, o conoces a alguien que necesita ver que salir de la oscuridad es posible con apoyo y buena voluntad, comparte este video. Suscríbete para no perder otras historias de resistencia y en la descripción vas a encontrar enlaces con recursos y organizaciones que ayudan a quienes atraviesan situaciones similares. La puerta de la solidaridad también se abre con un clic.